De repente la gente se asusta porque me ve enmascarado y muchas veces me preguntan, oye, pero ¿tú por qué no das la cara? Pues tiene el porqué. Fíjate que yo era o fui un elemento que perteneció al ejército mexicano, pero también estuve dentro del cuerpo de fuerzas especiales, coloquialmente conocidos como GAFES. Ujú. GAFES, Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. Anteriormente estas unidades, como bien lo dice su nombre, eran pequeños grupos, pequeñas unidades. Hoy en día ya son batallones de 600, hay 6 en el país y pertenecía a una unidad de fuerzas especiales. Me salgo del ejército, me dedico a hacer escolta y un día dije voy a hacer mi canal de YouTube para pues contar qué es un elemento de fuerzas especiales, porque hay muchos videos en la plataforma que te decían lo que ellos creían, Sí. porque anteriormente el ejército era muy hermético, si lo ves por este lado, en lo que soltaba a la población civil. Entonces tomé esta decisión de hacer mi canal arriesgándome también a tener alguna represalia en mi contra, pero lo de la balaclava o la capucha, como mucha gente menciona, ¿por qué la tengo? Balaclava. Balaclava. Ok. Es porque anteriormente era escolta de un político. Mm. Entonces uno nunca sabe qué tanto puede llegar a crecer un proyecto, tú lo sabes, hermano. Y dije, ¿y si un día me llegara a ser famoso y yo estando cuidando o haciendo funciones de estar cuidando a mi principal, al político, y que me reconozcan en la calle? Sí. Oye, Gafe, una foto, pues no es como que le pueda decir a mi jefe, espérame, me voy a tomar una foto, porque pues no es Ya. profesional de mi parte. Entonces, O sea, fue por esa parte de que estabas ejerciendo tú como escolta de un así político y es, no querías que se volviera una distracción para que tú no hicieras bien tu trabajo. exactamente, y puede ser hasta un 4 si lo ves de Sí. esta forma, de que hay que pedir una foto y por acá le damos, o le damos al patrón, al principal, al político. Entonces, por eso me puse la capucha, la balaclava. Y pues se quedó como personaje, hermano. Hoy en día me gusta porque puedo andar en la calle y nadie me reconoce. Es una de Sí. las ventajas de traer esta madre, Sí, güey. claro, güey. ¿Y sigue siendo escolta en este momento? No, ya en la actualidad ya me dedico 100% a crear contenido Qué en chingón. diferentes plataformas, hermano. ¿Y hace cuánto fue lo del que empezaste el canal en YouTube? ¿Empezaste con un podcast? ¿Eso fue lo primero que hiciste? ¿O No, empezaste con testimonios de lo que habías vivido? así es. Al principio empecé con blogs y si lo podemos ver de esta forma. Tengo 2 años que inicié mi canal en YouTube. Y yo le batallé mucho, güey, para entrar al ejército mexicano. No es como se suele creer de que en las películas, porque las películas influyen mucho en cómo vemos las cosas, porque tenemos como vecino a Estados Unidos y pensamos que Sí. todo es igual. Yo dije, al primer día que llegue me van a contratar y me van a rapar. Y nada de eso, hermano. Yo me tardé un año para poder causar alta dentro del ejército mexicano. Pero no es porque fuera muy difícil, sino porque los elementos, los soldados que estaban en la entrada, yo llegaba y, oye, ¿hay vacantes? No, no hay vacantes, vente la próxima semana. ¿Qué día? El miércoles. Y ahí va, el Y te miércoles. mandaban de miércoles en miércoles. Sí, o de jueves, y así se la llevaron, pero no es porque no hubiera vacantes, todo el año hay vacantes. El detalle es de que ya que entras te das cuenta de que la guardia en prevención son elementos que tienen a lo mejor un mes, 2 meses desplegados, andaban fuera en algún municipio, algún estado pues conflictivo, llegan a su batallón y los meten de guardia en prevención cuidando las puertas y andan desgastados, hermano, andan cansados. Entonces el hecho de pasar a un civil a querer causar alta es hablarle a un soldado que está dormido, que no Ok. sabes cuánto tiempo tiene sin descansar, y es molestarlo porque el civil no puede ingresar a un batallón sin tener un acompañante militar. Entonces los soldados lo hacían para no molestar a sus compañeros que estaban desgastados, pero tardé un año más o menos en que tuve la En que te suerte, recibieran. sí, güey, que un soldado me dijo, hermano, mira, cuídate esto, los dedos, quítate la perforación. Tuve esa fortuna, hermano, que me tocó este soldado y dije, cuando yo esté del otro lado, me la voy a pagar de la misma forma. Cuando la gente llegue, los voy a tratar de asesorar lo más que se pueda porque he estado en aquella situación. Entonces, cuando hago mi canal, fue enfocado en ayudarles a las personas cómo ingresar al ejército, pero también qué hacer y qué no hacer, porque uno comete errores que pues no te das cuenta que está mal y te puede costar arrestos, te puede costar tu libertad. Entonces, encaminarlos por el qué no hacer. Al final de cuentas, yo la regué y no quería que la demás gente la regara. Dice mi esposa, es que si las personas no cometen el error, nunca lo van a aprender. Pero es que si yo sé que al caminar se van a tropezar porque hay un agujero, ni modo de no decirle, hey, no hay un Sí, sí, sí. agujero. No,
no puede ser de esa forma. Entonces, al principio se encaminó el canal a eso y también contaba experiencias que me habían pasado en combate contra el narcotráfico. Pero llega un punto en el que es tanta la censura, hermano, porque me empiezan a hackear el canal, me queman un vehículo, fue tanta la censura, sí, güey. Por el canal de YouTube. Sí, por el canal de YouTube. Porque hay cosas que yo decía que eran muy herméticas, porque en ese momento la Secretaría de Defensa Nacional estaba invirtiendo mucho en generar una imagen a la población civil de que era el ejército mexicano. Pagaba a youtubers, tenía a su soldado influencer, que era mi cabo Alexa Bueno, que era quienes mostraban la parte bonita del ejército. Pero estaba tu servidor, entre otros creadores de contenido que hacían lo mismo que yo, que decíamos lo que el ejército no quería que se supiera, las cosas malas, lo feo que se vive dentro del ejército, porque hay muchas cosas bonitas, pero también hay muchas cosas muy feas estando dentro del ejército. Entonces yo decía lo bueno y lo malo, porque tú vas con una expectativa de qué es el medio y cuando llegas te decepciona, realmente sí te decepcionas lo malo que puede llegar a ser de repente. Entonces empiezo yo a hablar ciertos temas que toqué fibras sensibles al gobierno y me empiezan a censurar, me empiezan a hackear el canal. Hubo mucha censura hacia mi parte. Entonces yo tenía un Camaro y en una ocasión estaba dando un seminario de medicina táctica, me tenían investigado y me prendieron el carro cuando yo estaba dando ese seminario de medicina. Entonces ahí fue en el momento en el que dije, creo que ya fue el detonante para decir, ya no hagas este contenido. Y es cuando lo enfoco a llevarlo al podcast. Dije, bueno, hay más historias que contar y las personas pueden ayudar de diferentes formas. Todos tenemos una historia muy, muy padre que contar que a lo mejor a muchos de mis seguidores no les va a funcionar o no les va a ayudar porque pues, son de la temática militar. Pero habrá quien esté pasando por esa situación en ese momento que le pueda ayudar. Entonces, ver creadores de contenido como tú, como Gusgri, pues realmente inspiran a crear un contenido y poder ayudar a las personas, hermano. Yo antes de ver un episodio que tuviste con el Darius, yo nunca había visto, un saludo al Darius, nunca había consumido, es más, no conocía ni a Darius. Y de repente me salió un clip en Instagram, lo vi, estaba cagado de la risa y yo cuidando a mi patrón, sí. Estuve al político y yo riéndome, la neta no los conocía a ninguno de los dos, sinceramente. Me mamó tanto ese clip que me puse a ver el episodio completo y fue como empecé a consumir el podcast. Entonces llevamos el contenido a ayudarle a las personas con diferentes historias. He traído desde sicarios, porque sí, realmente he entrevistado sicarios, ver el lado de el por qué ellos ingresan a este lugar, por qué hacen las cosas, hasta personas como Adrián Marcelo. He traído de todo, creo, en el canal. Entonces empezaste el canal en primera instancia para que, desde el punto de vista de tú más joven, para que no cometieras los mismos errores al aplicar al ejército, y te empezaste a meter en problemas y lo empezaste a orientar más a testimonios, a intentar contar los dos lados de las historias. Y digo, me identifico con lo que dices y guardando todas las proporciones de riesgo, pero yo cuando antes hacía videos hablados o videos de crítica política, el nivel era completamente distinto a un podcast. O sea, los temas que tú puedes abarcar en una conversación en donde tú y yo estamos hablando y la cámara nos está espiando, es mucho más extensa. Yo volteo a ver a la cámara y ejerzo la retórica para intentar convencer a las personas de tal y tal cosa. Entonces, me identifico mucho con esa parte de decir, en un principio, contando estos testimonios, pues había gente intentando censurarme o había incluso movías de más el tapete, güey. Sí. Y sí, güey, o sea, yo también pasé por una etapa similar, obviamente sin el riesgo que implica el ser un ex militar, pero el podcast es muy permisivo en ese sentido, ¿no? Así es, porque realmente, pues, uno lo hacía por amor al arte. Porque tú sabes que cuando tocas ciertas fibras sensibles te dejan de recomendar, el CPM lo traes muy bajo. Realmente no ganaba por hacer el contenido que estaba llevando a cabo, pero me estaba arriesgando, pero yo sentía que valía la pena el que las personas pudieran conocer el otro lado de la moneda y dijeran, mira, el ejército es de esta forma. Entonces, decirles lo bueno y lo malo, porque hay personas que entran completamente ciegas y que bueno, quieren llegar a descubrir. Pero es lo que te decía hace un momento, ya cuando ves que no es lo que tú esperabas, se decepcionan mucho, hermano. Entonces yo contaba lo bueno y lo malo y esto es lo que yo viví. Quizá tú vivas otra cosa totalmente diferente y tú veas el ejército de otra forma muy diferente a lo que yo la vi. Entonces
fue enfocado más que nada a crear un contenido de esta forma y pues hoy en la actualidad estamos ya con lo del podcast trayendo diferentes historias, no nada más hablo de lo mío, he traído de todo tipo.